Abrimos nuestras Biblias a Efesios 5. Efesios 5. Hoy estamos en los versículos 11 a 14. Y claro, tenemos que escuchar bien. Toda la sección en un sentido es un solo pensamiento, tiene que ver con confirmarnos como cristianos separados de los demás y separados en el sentido de estar entregados al Señor, vivir en Él. Y claro, el mensaje es bien fuerte en unos sentidos, pero también nos anima, porque es mensaje del Evangelio, ¿verdad? Efesios 5, 1 a 20, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, nosotros sabemos que tenemos que escuchar bien. Pablo siguió aquí en el tema que comenzó en versículo 3, cuando él dice allí de unas cosas que no deben pasar entre cristianos. Y se nota tan importante que versículo 3 dice, no entre nosotros. Y luego versículo 5 dice, no entre nosotros. Y luego versículo 7 dice, no entre nosotros. Y versículo 8, así fue entre nosotros, pero ahora no, porque somos luz y no somos tinieblas. Pero leyendo todo esto, nosotros sabemos que la verdad de vivir en el mundo, la verdad de vivir alrededor de personas que no son cristianos, la verdad de aquí estar con una naturaleza pecaminosa. Hay cristianos
que van a caer. Y no decimos esto ligeramente. Y no decimos esto para condenar. Y no decimos esto para causar vergüenza. Y no decimos esto solo para pues reprender, es parte, ¿verdad? Eso pasa. Pero debemos nunca tener sorpresa cuando el cristiano cae. Cuando llega a la luz que un cristiano ha hecho algo en secreto que no debe pasar, nosotros no debemos pensar, oh, qué sorpresa. En otras palabras, tenemos que dejar la palabra de Dios guiarnos. Tenemos que dejar la palabra de Dios instruirnos, qué decir, qué hacer, cómo reaccionar y cómo ayudar a la persona sorprendida o en su caída de algo de pecado o en haber hecho algo que no debe pasar entre nosotros. Y es fácil en un sentido nuestra predicación hoy porque podemos seguir los versículos 11 a 14 como nuestros puntos. Pero a la vez tenemos esa obligación de predicar el Evangelio. Entonces, aguas, amigos, aguas. ¿Es lección lo que damos? Sí. Pero ¿qué es la distinción entre una lección y predicación? Y siempre decimos que la lección va a enseñarnos algo, va a decirnos lo que tenemos que aprender. Pero predicación siempre hacemos a la luz del Evangelio, a la luz de las nuevas que tenemos en Cristo, buenas nuevas de vida por medio de Cristo. Y si vas a entender bien 11 a 14 y no usar estas palabras para golpear a otros cristianos, vas a hacerlo cuando entiendes a la luz del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo murió por los pecados. Su muerte porque yo merezco la muerte. Y siendo rescatados, aquí tenemos el primer punto, versículo 11, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, o en las obras que no producen fruto para la gloria del Señor, o en las obras que tienen que ver con tinieblas. No participar en tales obras. La palabra aquí quiere decir unirnos con los que así hacen y da la sugerencia de estar en el mismo camino y da la sugerencia de imitar a ellos. Versículo 1, no vamos a imitar a ellos, vamos a imitar a Dios. Y tenemos que decir otra vez, no es posible separarnos de personas aquí en el mundo que hacen estas cosas que no son correctas. No es posible evitar todas las personas que hacen estas cosas porque vivimos en el mundo y vivimos alrededor de personas que se meten en estas obras de tinieblas. Pero no hagámonos como ellos. No vamos a imitar lo que hacen. Debemos estar claro, el pasaje es claro, versículo 6, viene la ira de Dios por estas acciones. Versículo 5, los que hacen estas acciones no van a tener herencia en el reino de Dios. Deben abrir sus Biblias al libro de Tito, Tito capítulo 1. Y aquí tenemos quizás otra pista de lo que habla Pablo en 5:11 cuando él dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros no queremos estar así. Y luego nosotros sabemos, 1 de Juan 2, y creo que sería importante para muchos de ustedes ver estas palabras de nuevo, 1 de Juan 2. Eso es una explicación de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, cuando nosotros decimos no participar, nosotros decimos que sabemos lo que significa. Sus obras no van a producir los frutos de luz, son frutos de tinieblas, frutos del mundo, frutos del diablo. Amigos, como cristianos siempre queremos superar algo de o debilidad, o malos hábitos, o tentaciones en nuestras vidas. Y parte de superar todo eso es recordar que cada vez cuando escogemos el pecado, cuando pensamos que es mejor tener un deseo carnal del mundo, de lo que es pecado, estamos escogiendo tinieblas. Y en la Biblia eso tiene que ver con el diablo, el demonio, condenación. Y sí ayuda, ¿no? Ayuda a nosotros pensar así. No queremos participar porque participar es recibir algo del diablo, hacer espacio al diablo, dar al diablo espacio, entrar y tentar y empujar y guiar y darnos consejo desobedecer. En otras palabras, versículo 11, no participar nos llama a examinar nuestras vidas. ¿Estoy participando en algo del mundo? El mundo puede recibir mis ojos, mis oídos. Estoy escuchando sus consejos y sus ideas. No participar. El Evangelio de Cristo nos llama a no participar en lo que el mundo ofrece. Punto 2, la segunda parte del versículo 11. En vez de participar, reprended las obras así. Y aquí tenemos una palabra bastante fuerte en reprender. Reprender tiene que ver con causar a una persona estar bajo convicción. Hablar de tal manera que la persona, en vez de defender su acción, sabe que no hay defensa. Y tiene que pensar de nuevo. ¿Y qué es cuando decimos pensar de nuevo? Es arrepentimiento. Tú una vez podías defender tu acción, pero no. Ahora estando en la luz, ahora estando en Cristo, tú sabes que no es correcto. Has recibido una palabra para corregirte. Y claro, cuando Pablo habla así,
Ustedes necesitan prestar atención. Dice, reprendedlas. La forma de la palabra es mandamiento. Quiere decir algo que el Espíritu de Dios te manda hacer. Tú tienes responsabilidad, primeramente sacar la viga de tu ojo, ¿verdad? Y luego vas a poder sacar a la paja o polvo que está en el ojo de tu vecino, pero tienes esto como responsabilidad. No tienes permiso, en otras palabras, vivir en hipocresía, pensar que tu pecado tiene defensa, tu pecado tiene excusa, pero debes reprender al otro en su pecado. No. Pero tampoco es correcto estar callados. No es correcto estar callados. Calvino dice de esta palabra, estar callados es más o menos estar en desacuerdo con Dios, que esas acciones están malas. Reprender es tu responsabilidad, corregir es tu responsabilidad. Los cristianos son los que hablan. No vamos a cerrar la boca cuando hay injusticias, pecados, cosas contra la verdad, cosas que contradicen el camino cristiano. Vamos a decir algo. Y claro, yo sé que es muy difícil, pero no es mandamiento dado al pastor de la iglesia. Es algo que la iglesia tiene que hacer. Para poder hacer esa responsabilidad, tú necesitas conocer tu Biblia, conocer la verdad, saber que no estás participando en lo que el mundo ofrece. Tienes que estar seguro que haces con humildad, tienes que estar seguro que no vas a caer en el mismo pozo. Hay mucho que decir, hay mucho que confirmar, pero nos manda, querido amigo, querida amiga, nos manda ser maduros en Cristo Jesús. Hay algo difícil cuando digo esto. Yo hablo con ustedes y varios de ustedes no quieren estar más maduros. Hablo año tras año con algunos de leer sus Biblias con fidelidad, de orar más bien como cristianos oran, sin faltar, de causar personas crecer en su entendimiento, de conocer su doctrina, de estar establecidos, de poder decir que antes eran así, pero con cada año hay cambios, con cada año hay renovación de vivir bien, en cada año hay algo más de estar entregado a Cristo, cada año entender más. Y poder decir con el paso de los años, estamos creciendo, estamos dejando el mundo atrás y más como Cristo quiere de nosotros. Reprender quiere decir algo difícil. Querido amigo, queremos hacer esto y nosotros sabemos que es parte de la luz en que vivimos. Reprender lo que tiene que ver con las tinieblas, no participar en estas obras, ¿verdad? Y luego nosotros podemos decir, versículo 12, la razón de hacer esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí tenemos una pista enorme. Y tú sabes también, porque no dices. Tenemos esa tentación de guardar algo en secreto de nuestras vidas. Aquí, los desobedientes, los que están del mundo, los que no
han hecho bien en estar reconciliados con Dios. Siguen en su obra en secreto, pero siguen en su obra. Y luego quizás con algunos hablan de su obra y piensan que tiene su defensa o piensan que está bien. Pero queridos amigos, es algo sin excusa, sin defensa. Luego personas van a pensar que tienen permiso. Pero aquí versículo 12 dice, ¿por qué no tienen permiso? Solo hablar de estas cosas es algo de vergüenza. El punto es superar. El punto es salir de la vergüenza. El punto es decir que queda atrás de nosotros y no vamos allá de nuevo. Pero hay puertas que eran abiertas, pero ahora están cerradas. Habían oportunidades y ahora hemos dicho no a esas oportunidades. Hemos quemado puentes cuando es correcto quemar puentes. Varios de ustedes necesitan quemar puentes. Cuando decimos esto, decimos decir no a unas amistades. Y como hemos dicho en las últimas semanas, eso es difícil. Negar una amistad, negar una relación es difícil. Quizás es parte de nuestra familia que quiere animarnos a pecar. Quizás es nuestra pareja que nos da excusa a pecar. Quizás podemos ver otros cristianos pecando y pensamos, por pecar tenemos también nosotros permiso pecar. Quizás hay personas que van a decir de los santos en la Biblia, ellos pecaron, nosotros podemos también. Algo interesante, he oído de hombres, no recuerdo oyendo esto de ninguna mujer, pero no recuerdo. Pero hay hombres que van a echar la culpa de tener aventura a David. David hizo. Y luego dicen algo de querer defender su acción así. Me pregunto si algunos están echando la culpa de negar a Cristo a Pedro. Pedro negó a Cristo. ¿Pedro tiene la culpa de causarte negar a Cristo? Qué locura pensar así, ¿verdad? Versículo 12 es igual fuerte, pero es el Evangelio. Y cuando pensamos de versículo 12, nosotros sabemos que vamos donde no habrá ninguna mención de las cosas que tienen que ver con la caída y el pecado y la condenación por todas estas acciones. Entonces, parte de cambiar nuestra mente, parte de ser renovados en el pensamiento, es no entretener pensamientos así. Voy a darles un ejemplo bien fuerte, pero creo que sirve porque todos nosotros sabemos qué tan fuerte es en el mundo. ¿Es correcto ver otras personas cuando son íntimos? Pero todo lo de televisión ofrece esto como si fuera natural. Y muchos de nosotros pensamos de héroes como actores y actrices que fingen en todo esto y que es normal. Pero nosotros decimos no. Punto 4 tenemos en versículo 13. Dos palabras fuertes en versículo 11, la razón, versículo 12. Luego versículo 13. ¿Qué va pasando? ¿Qué va pasando cuando tomamos todas esas acciones que son de
del mundo, del diablo, de vergüenza, de cosas que no se comportan con el Evangelio o no están de acuerdo con el Evangelio 13. Mas todas esas cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y no me gusta esta traducción, pero espero que su punto es obvio. Pones estas obras en la luz, pones estas acciones frente a la luz del Evangelio, pones estas acciones frente a la cruz de Cristo y sabemos que no son acciones aprobadas, no son cosas que necesitamos, no son cosas que van a servir, son cosas de condenación, son cosas que tienen que ver con la necesidad de la muerte de Cristo por todo nuestro pecado. Son manifiestas estas obras, hechas conocidas, no tienen poder. Es la idea. Si me escuchan, ¿verdad? ¿Quieres superar algo en tu vida? Haz que otros saben de tus acciones. Diles a los demás lo que haces para salir. Lleva estas obras a la luz. Ponlos frente de los demás. Haz que son manifiestas para decir que no quieres ser partícipe en esas obras. Hay mala enseñanza que va por doquier hoy en día. Pero no, pastor, no tenemos que confesar nuestro pecado el uno con el otro. No, no es cierto. Sí, necesitas. Sí, es correcto. No necesitas confesar frente a un sacerdote, ¿ok? No necesitas ir a penitencia, ¿correcto? Pero la Biblia presenta nosotros como cristianos que van a hablar de nuestras debilidades, de nuestras fallas. Y así vamos a quitar su poder sobre nosotros. Parte de tu respuesta cuando luchas con una lengua mala, cuando luchas contra deseos malos, cuando luchas contra codiciar, cuando luchas contra la envidia, es hablar con personas y no negar esto. Porque cuando eres honesto frente a los demás, vas a tener poder en Cristo Jesús. Por eso que siempre pasamos al libro de 2 de Corintios, donde Pablo se jactó de sus debilidades. No vamos ahí por el momento, pero es 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo dice de jactar de sus debilidades y de sus fallas, porque él quiere el poder de Cristo. Aquí versículo 13 tiene que ver con el cristiano que quiere decir con certeza que no quiere seguir así como antes. Y luego llegamos en versículo 14, que está escrito al cristiano. Y tiene aquí como cita del Antiguo Testamento, en actualidad no es. En parte sí es similar a enseñanzas que encontramos en Cristo cuando hablaba con sus discípulos. Cristo se fue para orar justo antes de morir y encontró sus discípulos dormidos. Y luego podemos decir que también nuestra salvación, Romanos 13, 11, es más cerca hoy que antes cuando creíamos primeramente. Entonces tenemos que despertar. Pero aquí cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La palabra levantar aquí es igual como la palabra resucitar. Y el punto es
similar al mensaje que Dios dio por medio de la boca de Cristo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3. Tienes reputación de ser vivos, pero eres muerto. Y tus obras muertas. Y el punto de hablar así es causarnos reconocer que claro, cada cristiano puede caer en este pozo de pensar, todo está bien conmigo, no puedo perder mi salvación, no importa si caigo en algo. Sí importa. Sí importa. Cuando dice aquí de Cristo alumbrando en tu vida, el punto, versículo 1, imitar a Dios. El punto, versículo 2, andar en amor como Cristo nos amó. El punto, no caer en esto de pensar que tú puedes seguir como una piedra muerta. Porque eres piedra viva. Eres parte de un templo vivo que tiene que ver con vivir hoy y glorificar a tu Cristo hoy. Cuando pensamos así, nosotros debemos pensar que, claro, hay algo que va pasando entre nuestro nacer de nuevo y el fin del mundo. Y es Dios tomándonos, separándonos, confirmándonos. Y a veces, si es que un cristiano cae, no confirmado en su pecado, sino confirmado como uno que salió de su pecado y es establecido de nuevo y no va a caer de nuevo por el poder de gracia y el evangelio y la promesa y la confianza que es nuestra porque Cristo va con nosotros, alumbrando con propósito y nos manda despertar, levantar por el poder que está dentro de nosotros en Cristo Jesús. Amén.